Hola, bienvenidos a la clase virtual en la que vamos a ver un poco los orígenes sociales e históricos que dan origen al periodismo como disciplina social, profesional y que se remontan también a los orígenes de la comunicación. Porque hay que decir que muchos de los historiadores hacen un paralelismo entre la historia de la comunicación, entre la historia del periodismo y también cómo en esas dos líneas, en esos dos carriles, influyen la emergencia de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Es decir, que si hablamos de una historia del periodismo, estamos hablando también de una historia de la comunicación, pero lo que tenemos que tener claro es que antes de que el periodismo se oficialice como profesión, por supuesto también había comunicación. Hay comunicación desde el origen de los tiempos, siempre que hubo un hombre y un hombre en comunidad, hubo comunicación. El tema es empezar a preguntarnos cómo eran esos procesos de comunicación, cuáles eran las dinámicas y las lógicas de interacción que daban forma a esa comunicación. Para esto, una de las cuestiones principales que nosotros siempre marcamos y que vamos a ir viendo durante el recorrido de las clases es que antes de la emergencia de la palabra y de la oralidad como principal canal y medio de comunicación, también había procesos de interacción que estaban dados por otros canales y por otros recursos. Siempre ponemos el ejemplo de los dibujos que permitían, a través de los colores y de las formas, generar algún tipo de mensaje y de información respecto a lo que estaba ocurriendo en el entorno natural. Eso también es un primer vestigio de las formas de comunicación que con el tiempo se fueron perfeccionando, fueron teniendo formas más icónicas y más representativas, y ahí empieza a surgir también nuevas formas de comunicación vinculadas a los jeroglíficos, que fueron también un primer antecedente de lo que es el lenguaje articulado. Vamos a organizar nosotros nuestro recorrido histórico a través inicialmente de cuatro, mejor dicho, grandes revoluciones que se dan en el campo de la historia del periodismo y de la comunicación. Y tiene que ver con la emergencia de cuatro tecnologías, de cuatro formas de comunicarse que van a generar un gran impacto cultural en la sociedad mundial. La primera tiene que ver con la palabra. ¿Y qué decimos cuando hablamos de la palabra? Bueno, estamos hablando fundamentalmente de cuando en el periodo neolítico y sobre todo teniendo posteriormente a la democracia griega como escenario para esto, cuando empezamos a asumir y a tomar conciencia del poder persuasivo que tiene la oralidad. Y en esto los griegos eran bastante inteligentes y fueron quienes primero visualizaron esta cuestión a través de la democracia griega, del ágora, de las plazas públicas, de esos espacios en donde se debatían los acontecimientos públicos. Ahí empiezan a asumir que la oralidad tenía un peso persuasivo importante y que era un canal de comunicación bastante significativo. De hecho, muchos autores, muchos historiadores marcan en la oralidad el principal o el primer gran medio de comunicación social que permite granjear los procesos de interacción entre los sujetos. Esta oralidad en el terreno periodístico va a tener su impacto fundamental a través de la figura de los que nosotros conocemos como juglares, los trovadores, que son estas personas que iban de un lugar a otro y que contaban las noticias, contaban las informaciones. Eran personas que podían viajar de un lugar a otro, y como viajaban, eso le permitía acceder a más información y después socializarla y compartirlas con las demás personas. Poco a poco eso también se empieza a institucionalizar y surgen lo que muchos historiadores llaman los cafés de Londres, que eran bares en donde se les daba lugar a estos viajeros que venían y que compartían la información sobre qué pasaba en otros lugares. Sabemos que en esa época no había los medios de transportes y de contacto entre un lugar y otro, eran bastante precarios y no todas las personas tenían la posibilidad de desplazarse. Entonces, en estas figuras y en estos espacios de cafés de Londres, la oralidad empieza a ser un canal interesante para conocer qué pasaba en otros lugares a los cuales no teníamos acceso. La segunda gran revolución que se va a dar en el plano de la comunicación viene de la mano de la llegada de la escritura. Y en esto autores y pensadores muy importantes a lo largo de la historia mundial han tenido una actitud bastante crítica inicialmente sobre la escritura, como es el caso de Sócrates, de Platón, que veían en esta nueva tecnología una amenaza para el intelecto y la sabiduría. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el impacto que tiene? Bueno, fundamentalmente que provoca una gran revolución cognitiva, es decir, una revolución en la forma de conocer y de conservar el conocimiento. Imaginemos que hasta ese momento, con la oralidad, la información y todo el conocimiento se almacenaba en el sujeto, y era a partir del sujeto que esa información iba de generación en generación. La llegada de la escritura no solamente desafía eso, sino que interpela la forma de conservar el conocimiento. Y en este sentido, no se necesitaba ya de un sujeto para conservar una información o para conservar un determinado conocimiento, sino que eso estaba depositado en un lugar externo. La escritura lo que va a hacer es revolucionar la forma de comprender cómo se conoce y cómo se conserva ese conocimiento. En el plano concreto, esta escritura va a generar en el terreno periodístico bastantes avances también. Primero,
desde el punto de vista de la construcción de algunas hojas informativas que circulaban inicialmente con información vinculada al comercio y manuscrita, que iba circulando a lo largo de las comunidades socializando información relevante, que como decíamos al principio era información económica, mercantil, sobre algunos procesos económicos y financieros. Posteriormente se fue complejizando a medida que avanzó la tecnología, también la técnica como soportes para esa escritura también se fue permitiendo masificar un poco esta producción. Inicialmente la escritura se realizaba sobre tablillas de hierro, posteriormente sobre madera, y ya con la llegada del papiro y posteriormente con la revolución que generó el papel, esto permitió que la escritura tenga una presencia a mayor escala, ¿no? Y que la producción informativa ya no sea simplemente para un círculo muy reducido de personas, sino que cada vez esa producción sea a más escala y que por lo tanto el impacto que tenía la escritura en la sociedad sea también mucho más profundo. Como tercer eje de estas 4 revoluciones tenemos la llegada de la imprenta. Todos conocemos el profundo impacto que tuvo en la sociedad en general y esto también llegó a terreno periodístico. Como principal aporte, la imprenta y a partir de los tiempos móviles se generó la posibilidad de producir a gran escala, que ese era quizás el principal problema que tenía la sociedad de esa época. Había producciones incipientes, había formas de desarrollo incipiente de material periodístico, pero las limitaciones técnicas impedían que eso se realice a gran escala. La imprenta va a llegar en gran parte a suplir ese inconveniente y va a tener un principal impacto en la industria del libro, que para esa época era una industria muchísimo más desarrollada que la industria periodística. Es decir, que el principal aporte de la imprenta va a estar en ese sentido y como un correlato quizás secundario va también a generar un fuerte avance posterior de la industria periodística. En este sentido, ¿qué es importante tener en cuenta acá? La emergencia del diario como concepto, ¿no? Las publicaciones informativas, esto que decíamos anteriormente de las hojas informativas que circulaban, eran bastante esporádicas, no había la posibilidad técnica de darle una cierta frecuencia. Con la imprenta eso sí se posibilita y surge el periódico como tal, es decir, una producción informativa que tiene cierta recurrencia en el tiempo, que conforme van avanzando también los descubrimientos técnicos y las posibilidades técnicas, esa periodicidad se va haciendo cada vez más frecuente y va a dar surgimiento al concepto actual que tenemos, un concepto bastante moderno, que es el diario, es decir, la producción informativa que todos los días sale a la calle y se encuentra con la ciudadanía. Y finalmente la cuarta revolución, y quizás la más cercana a nuestra experiencia diaria, a nuestra experiencia cotidiana respecto a la comunicación y a la información, es la cibernética, que comienza a fines de los 80 con los primeros desarrollos, las primeras investigaciones, que va a tener un fuerte avance en la década del 90, pero que con inicio del nuevo siglo va a revolucionar profundamente todos los procesos de producción y de consumo de la información. ¿Cuál es lo central? ¿Cuáles son los puntos centrales de la revolución cibernética? Bueno, tienen que ver justamente con los nuevos dispositivos y las nuevas plataformas de las cuales no solamente se produce información, sino que también se consume. A través de la llegada de Internet se han alterado los soportes materiales desde los cuales se hacía periodismo, desde los cuales consumíamos también ese periodismo. Y eso generó e interpeló todo en la lógica del sistema a través del cual se piensa, se produce y se distribuye la información periodística. Hoy en día, a través de un dispositivo celular, tenemos la posibilidad de generar y de concretar todas las etapas del proceso de producción que antes se realizaban de manera bastante separada y desancladas. Hoy en día con un celular podemos registrar audio, podemos registrar imagen, podemos registrar un video, podemos subirlo a internet y socializarlo con un montón de personas, de manera que lo importante es cómo la información ya no empieza a ser propiedad de los periodistas y el periodismo no empieza a ser solamente propiedad de los medios de comunicación. Esta suerte de democratización en el acceso de la información y en la posibilidad de distribuir esa información generó un fuerte empoderamiento de los usuarios que ahora empiezan a producir también información, no solamente a consumir, y a desafiar la hegemonía que tenía en este sentido el periodismo y los medios de comunicación. Ha sido tal la profunda transformación que generó este proceso que el periodismo se está redefiniendo como tal. ¿Cuál es el rol del periodismo? ¿Cuál es el rol de los periodistas en ese contexto? ¿Y cómo se vincula la actividad profesional periodística con el nuevo escenario en donde la escasez de información ya no es un problema, sino que ahora el verdadero desafío es cómo administrar la abundancia informativa?
Vamos a hablar ahora un poco sobre las etapas que ha tenido la prensa a la luz de los teóricos y los historiadores que han visto y han reflexionado sobre cómo ha ido evolucionando la comunicación y el periodismo. Y en este sentido tenemos una primera etapa que se la conoce como la prehistoria del periodismo, fundamentalmente entre el 1600 y el 1700, que es el desarrollo más incipiente que tiene la profesión. Una profesión que en esa época era concebida más bien como un oficio, en donde unas pocas personas realizaban todo el proceso de producción, desde la búsqueda de información, la producción, el tratamiento y la distribución. Se trata de un estadio inicial en donde no había una división del trabajo y donde las economías eran bastante deficitarias. Con el paso del tiempo, una segunda etapa del periodismo va a venir de la mano de la inmersión de la economía de mercado también en la actividad periodística. Entonces, de repente ya hay una estandarización más importante de la producción periodística, hay una división del trabajo y empiezan conceptos que estaban muy arraigados al ámbito económico también a incorporarse a las rutinas productivas. En este sentido, también es importante destacar cómo se empieza a incorporar la publicidad como concepto dentro de la producción de información y dentro del ámbito de los medios de comunicación. Posteriormente a eso, una tercera etapa va a venir de la mano de cómo se han ido potenciando y cómo ha venido teniendo muchísimo más impacto los medios de comunicación en el contexto social más general. Y en esto tiene que ver mucho la construcción de los grandes monopolios mediáticos que se constituyen y se erigen como un sector de gran poder frente al poder financiero, el poder económico y también al poder político. Con el aumento de la monopolización, con el aumento del control de medios de manos de pocas empresas, eso hace que el impacto que tiene la producción informativa también sea muchísimo más elevado y la presencia en la experiencia social de la gente del periodismo va a ser cada vez más significativo. Y finalmente una cuarta etapa que también se vincula con la cuarta revolución que nosotros marcamos con la cibernética, que tiene que ver con la llegada de Internet y cómo esto posibilita, sobre todo, procesos de consumo profundamente interactivos. La posibilidad de que los periodistas y los medios dialoguen en un proceso de interacción continua e inmediata con los usuarios, en donde la información se produce de forma instantánea, el consumo de esa información se produce instantánea y una persona puede saber en cualquier parte del mundo qué pasa en todo momento a partir de esto que nosotros llamamos la ubicuidad, es decir, el acceder a la información desde un dispositivo móvil todo el tiempo y desde cualquier lugar. Esas son las cuatro grandes revoluciones. Después también podemos marcar y podemos indicar en este sentido que ha habido una evolución respecto de cuál es el rol social que ha tenido el periodismo en las comunidades a medida que se ha ido profesionalizando esta tarea. Inicialmente era una actividad que se realizaba para un círculo muy pequeño, tengamos en cuenta también que los procesos y los niveles de analfabetismo eran muy altos, no todas las personas tenían acceso al capital cultural que supone la lectura y la escritura, entonces era una producción que estaba reducida a algunos escritores y que tenía un público muy reducido. Posteriormente, cuando se empieza a masificar un poco la enseñanza con la llegada de los estados modernos, y sobre todo previo a esta etapa con los regímenes totalitarios, la función política de la comunicación y el periodismo va a ser muy fuerte, es decir, cómo los estados preferentemente absolutistas van a ver en esta actividad una herramienta más de control de las masas. Y eso va a ser un proceso bastante dificultoso y tortuoso para la actividad periodística porque va a estar pivoteando entre la libertad de contar aquello que pasa y los controles estrictos que venían desde los estados. Y esta última etapa en donde ya se consolida el servicio informativo del periodismo y se consolida bajo un contexto de libertad, digamos, ¿no? Cuando la libertad empieza a ser un valor significativo y demandado por parte de las comunidades, cuando pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna y cuando surgen los estados modernos, cuando la razón comienza a ser la forma a través de la cual se conoce y se comprende el mundo y cuando las libertades individuales empiezan a estar en la agenda de los derechos políticos, eso genera las condiciones históricas de posibilidad para que el periodismo se consolide como una disciplina social significativa que busca, aborda y difunde información para ayudar a la gente en la toma de decisiones, sobre todo en un contexto político que está regido por un sistema que es la democracia. Y esa democracia pondera, valora y jerarquiza a la información porque entiende a esta información como un recurso central para lo que decíamos, la toma de decisiones, desde saber cuando salimos afuera cómo está el clima hasta la elección más trascendental que tenemos en el camino, que es la elección a través del voto, se demanda y se necesita de la actividad periodística que recupera lo que pasa en la agenda diaria. En ese sentido, la modernidad se presenta como la condición esencial y como el requisito fundamental para que la disciplina del periodismo pase de ser un oficio a ser una profesión.
Y finalmente, una de las últimas consideraciones a tener sobre este tema es pensar el desarrollo de la comunicación y el periodismo en clave histórica a partir de dos variables. La primera tiene que ver con el financiamiento, cómo a lo largo de la historia y el desarrollo del periodismo siempre ha sido uno de sus principales desafíos ver cómo hacerse sustentables. Inicialmente, cuando empezó sus primeros desarrollos más masivos, a partir de lo que decíamos gracias a las condiciones técnicas que lo hicieron posible, está muy arraigado el control de los estados y por lo tanto el financiamiento venía por parte de los estados, había un financiamiento político y que eso indudablemente condicionaba el tipo de información que se podía producir y que se podía decir. Tengan en cuenta que si hay un control económico por parte de los estados, ese control económico lleva implícito también un control editorial. De qué vamos a hablar, qué vamos a decir, qué cosas no podemos decir y sobre qué asuntos públicos tampoco podemos producir información. El segundo eje que va a ser central a lo largo de la historia y que es bastante interesante pensarlo críticamente desde la actualidad es la variable del tiempo. El desarrollo del periodismo es una historia de reducción de tiempos. La gran inquietud de la actividad periodística ha sido cómo contar y cómo dar cuenta de la realidad en el menor lapso de tiempo posible. Desde las primeras producciones que salían una vez por mes hasta la actualidad, en donde a través de cualquier plataforma social nos enteramos al instante de lo que está pasando, ha habido un proceso de avance técnico que ha posibilitado al periodismo acompañar a la realidad casi en el mismo momento en el que está pasando. Esto indudablemente genera múltiples ventajas y permite la posibilidad de estar permanentemente actualizado y en contacto con la realidad. Ahora, cabría preguntarse también qué pasa con los procesos de calidad y de profundidad periodística en ese corrimiento tan estricto de los tiempos. ¿Qué lugar tiene la calidad periodística y la profundidad de la información en la época y en la era de la instantaneidad y de la primicia? Los tiempos, la velocidad, la posibilidad de acompañar a la realidad y de contar qué está pasando en lugar de qué pasó, es un avance bastante significativo e importante. Tenemos que tomar y ponderar ese avance técnico como una fortaleza del periodismo, pero también acompañar esos procesos técnicos con la reflexión periodística, con la reflexión desde la calidad y la profundidad de la profesión, que nos permitan resolver ese dilema que tenemos entre el tiempo, la variable cuantitativa de la profesión, y la calidad, la variable cualitativa. Cómo ofrecer en el menor lapso de tiempo posible la mejor información para que esa información sea una materia prima y un recurso significativo para quienes son los que dan sentido a la profesión, que es la ciudadanía.